El otro día estaba viendo una charla de la historiadora americana Doris Kearns Goodwin. A sus casi 80 años ha escrito sobre los grandes presidentes de Estados Unidos. Fue la primera mujer en entrar en el vestuario de los Boston Red Sox y en escribir sobre ellos. Fue la primera persona a la que Spielberg llamó cuando quiso hacer su película sobre Abraham Lincoln, y ganó un Pulitzer por su labor como divulgadora histórica con su libro sobre el presidente Franklin Roosevelt. En esta charla le preguntaban cuál era su secreto para escribir de esa forma tan atractiva sobre la historia, a veces un tema muy árido o que se queda siempre a veces en la superficie de la fecha y la efeméride y la anécdota. Cómo era capaz ella de transportarte casi hasta ahí y en lograr que el lector viera las formas de figuras inabarcables como Lincoln o Roosevelt, titanes de la historia de Estados Unidos y del mundo en general. Y según ella, el problema que hay a la hora de escribir sobre un evento histórico es que ya sabemos cómo acaba, y eso hace que se distorsione tu forma de contarlo, y que el truco está en aprender a contar esa historia sin saber cómo terminó, es decir, lograr trasladar al lector paso a paso sobre cómo se iban sintiendo sus protagonistas, sus miedos, sus dudas, sus inseguridades y demás. Y pone como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que la ganan los aliados, y el 6 de junio, que fue el desembarco de Normandía. Ya sabemos qué pasó más o menos, ¿no? Pero a ella lo que le interesa es llevarte a la víspera, al 5 de junio, con Winston Churchill sin poder dormir porque no sabe si van a morir 20.000 personas en las playas, con Eleanor Roosevelt recorriendo un pasillo también inquieta porque no sabe qué va a suceder, con los soldados sin saber qué se van a encontrar cuando lleguen a la orilla. Ese miedo, esa incertidumbre, ese no saber qué va a ocurrir es lo que ella te quiere trasladar cuando escribe sobre historia. Y para lograr todo esto, sin novelar, sin caer en fantasías, con hechos fehacientes y con rigor histórico, ella habla de que todo historiador cuenta con dos grandes tesoros: las cartas y los diarios. Porque ahí ves a la gente sin tapujos comentando a sus seres queridos o a él mismo cómo ve ese momento, sus deseos, sus miedos, sus inquietudes más profundas. Y dice que si alguna vez alguien ha pensado en escribir, lo primero que tiene que hacer es llevar un diario, aunque estés escribiendo una novela o un ensayo o un cuento infantil, lo que sea. Escribe en el diario, aunque sea sobre el proceso, y ya te irá mejor porque te ayudará a entenderte. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Mi invitado de hoy dice que leer los diarios de alguien es como subirte a su coche. Cada uno tiene una forma de conducir, de comportarse en la carretera ante los demás, te pone su música y tú observas todos estos detalles, estas manías y estos rituales en silencio, fijándote. De hecho, mi invitado de hoy acaba de publicar sus diarios. Estoy hablando de Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Londres y escritor, entre otros libros, de Pompa y Circunstancia, un diccionario sentimental sobre la cultura inglesa, o Comimos y Bebimos. Sus diarios se llaman Ya sentarás cabeza y esta primera entrega abarca del año 2006 a 2011. Cuando fuimos periodistas. Voy a hablar con Ignacio de todos estos temas, de su vida, de sus diarios, de sus reflexiones, de su vida en Londres, de sitios a los que le gusta ir a comer, de sus escarceos en televisión, en política y otros campos interesantes, y de muchas más cosas, mientras nos tomamos una agradable y chisporroteante Seagrams tónica. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Pues encantado de hablar contigo y de tu hospitalidad en tu casa o en tu hotel.
¿Cómo estás en Londres? ¿Qué tal la vida ahí? ¿Qué tal se ve todo desde ahora, desde ahí? Es cierto que, bueno, con el COVID es un poco un Londres en mono, ¿no? No en estéreo. O sea, tiene algo de vida un poco reducida, siquiera sea por ese drama de cerrar a las 10 los sitios ahora. Mm, Durante unos meses, los del encierro fue, como me imagino tantos sitios, ¿no? En todas partes, pero fue de una belleza espectral, ¿no? Salías por la noche a Regent Street o al centro de Londres y no había nadie. Era muy bonito, pero obviamente también era muy, muy inquietante. Había más zorros que nunca en las calles, se veían. Eh, y es una pena ver también tantos y tantos negocios, no solo de grandes franquicias, sino el tipo de Singapur que puso un pequeño restaurante, ¿no? Para la gente de la City, pues que siguen cerrados todavía. O sea que es un poco fastidiado y es un poco fastidiado también desde el punto de vista del trabajo institucional del Cervantes, porque antes, claro, teníamos jaleo y sarao cada noche, como debe ser. Teníamos actos, etcétera. Entonces, bueno, ahora los actos son online, que es un poco pues como in vitro también, ¿no? Pero vamos, no te quejarás de la época, al menos de acción que estás viviendo ahí, ¿no? Entre el Brexit y una pandemia, ¿quién te lo hubiera dicho hace unos años cuando te fuiste ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, yo lo cambiaba por una vieja tranquilidad aburrida, también te digo, ¿no? Lo puedo entender perfectamente. Que hablando de tus diarios que acabas de publicar, que me los he leído casi de una sentada, porque yo Eres soy un un, santo. no, soy un gran lector de diarios, me encantan y ha sido de verdad una gozada poder leerte. Y además, pues de algún modo me siento muy identificado, ¿no? Somos de generaciones parecidas y luego aquí hablas mucho, entre otras cosas, de esa vida de periodismo, que tienes una frase que yo creo que lo resume todo, que es que dices, la vida del periodista es divertida, lo que me hace pensar que cuando se cobraba debía de ser maravillosa. Sí, es que además no hace tanto se cobraba. Me acuerdo cuando los viejos del lugar te decían que en el año 92 tenían que hacer un reportaje a la semana, que hombre, que tampoco es una exigencia, ¿no? Como de minero en Mieres, ¿no? Y les mandaban a París a entrevistar a Leonard Bernstein y ese era el reportaje. Pues chico, Sí. qué maravilla. Y además hasta tenías consideración pública, no decías... No, soy comunicador, no, soy experto en tal... No, no, eras periodista. Estaba muy bien porque, claro, veníamos de una etapa, claro, en los 70 y demás, en los que el periodismo había ayudado mucho al país, ¿no? Había catalizado muchas ansias pues de Europa, de modernidad, había dado espacio a muchas plumas buenas, etcétera. Entonces, cuando nosotros llegamos a la fiesta, nos encontramos con que ya huele a lejía en el local, ¿no? Y dicen, no, no pisen aquí. Oiga, pero una copa... No, no. Entonces hemos llegado un poco tarde, pero oye, aún así, bueno, pues estamos ahí haciendo lo que se puede, claro. Y ya metiéndome en harina en tus diarios, te quería preguntar, para empezar, ¿cómo ha sido el proceso ese de releerte años después y de editarte un poco? He intentado hacerlo odiándome lo menos posible, con la mayor, digamos, frialdad. A ver, a veces pues no te dejas de parecerte un jovencito petulante, que intenta, es verdad que tenía una preocupación, digamos, literaria, formal, estética también, muy, muy grande. Y a la vez, pues, joder, yo creo que no puedes mirar a tu juventud, o sea, toda juventud te la tienes que perdonar de alguna manera. Y creo que al final, pues al final, por así decirlo, me he absuelto. También es verdad que no hay, en fin, no es un diario particularmente escabroso, ni mucho menos, pero, pero sí que se hace raro, sí que se hace raro y luego el proceso de edición en sí es un aburrimiento. Es un aburrimiento, pues un aburrimiento que hay que hacer y que, bueno, se hace y
cortar, ha habido que tirar muchísimas páginas al cubo de la basura. Bueno, se hace y punto. No pasa nada. Y de unos diarios a mí siempre me interesa, por así decirlo, su política interna, ¿no? Por ejemplo, los has publicado casi tal cual, has tenido que reescribir cosas, ¿por qué unas personas salen con iniciales y otras no? Todo eso me interesa muchísimo. En general, quien no sale con... Quien sale con su nombre muchas veces es porque es un nombre tan familiar, ¿no? Pues yo tengo un amigo que se llama Tochi, pues sale como Tochi, pues nadie sabe, digamos, quién es. Bueno, lo saben en su casa, aunque en su casa muchos ni siquiera sabrán que le llamo así. Y otros, si es alguien, yo qué sé, sale Mario Conde. Bueno, pues a Mario Conde sería, en primer lugar, vano decir el banquero, el exbanquero que viste bien y lleva gomina. Claro, oiga, y que estuvo en la cárcel. Pues es que no hay 8. O sea, no hay... La gente que es pública, en general, siempre se les saca con el nombre y apellido. A los demás, pues se les pone la inicial. Se les pone la inicial. Obviamente esto sí que fue objeto de un cierto debate. Pero vamos, yo estoy contento con la solución adoptada. Y en cuanto a reescritura, hay algunas partes que están más reescritas, algunas partes están más podadas, etcétera, y hay algunas partes en las que yo lo que hago es tomar simplemente las notas que puedo tomar y luego lo reescribo después. Entonces a eso vuelvo, ¿no? Pero es un diario muy fiel, no solo a la literalidad de lo escrito entonces, que en general me gusta, bueno, digamos muy puntilloso, sino sobre todo yo creo al que fui. O sea, hay cosas pues que yo ahora pues quitaría o hubiese, o sea, que me sería más cómodo, pero me parece que o no estoy a gusto con el personaje que era. Sin embargo, me parece que sería traicionarlo. Totalmente. Es que... Entonces, no me parece justo, claro, ni siquiera con aquel que fui, por así decirlo. Y creo que además tiene mucha más congruencia en tanto que... Yo, por ejemplo, también veo que estos diarios del 6 al 11 también hay cambio un poco. Sí, una evolución, claro. O sea, yo me veo... Claro, yo me veo pues empezando, pues como casi todos los escritores españoles, ¿no? Fascinado con las posibilidades del lenguaje y te vas volviendo al final, pues quizá un poquito más concentrado, más adusto, no sé. Sí. Y ya te digo, es un repaso muy divertido por el mundo del periodismo, de Madrid, de la política, de la cultura. Hay hasta observaciones sobre pájaros de todo tipo y también hasta de la tele, porque no reniegues ahora de tu fugaz paso por la Noria. Todos tenemos un pasado. No solo no reniego, sino que en su momento, claro, dije, yo volví a escribir a Jordi González, fui a vamos, pues lo cuento a quienes están escuchándolo, ¿no? Yo creo que era el verano del 2009, me llamaron al final del mes de agosto, es decir, cuando no había nadie en Madrid, me llamaron porque yo había escrito una cosa sobre la hoy reina Leticia. Yo la verdad es que no es un manifiestos, no, yo no sabía que era la Noria. Entonces en la redacción lo dijeron y hubo la gente que sí lo sabía, claro, porque no vivían en las nubes, dijo, oh, qué maravilla ir, etcétera, ¿no? Entonces me pagaban por la noche como el sueldo de un mes. Mi jefe de entonces me dijo con enorme sabiduría y prudencia, hay sitios a los que es mejor no ir porque te hacen decir cosas que no quieres decir. Yo le dije, mira, Pepe, es que, o sea, aquí está mis prejuicios morales y aquí está, lo siento, ¿sabes? Mis aperitivos de los próximos 4 meses. Entonces fui, bueno, porque yo creo que hay una edad para hacer el cabra, ¿no? Estaban ahí María Antonia Iglesias, que en paz descanse, Jaime Peñafiel, Jordi González. Nada más entrar en el plato, nada más empezar el programa, empiezan un tío y una tía como a desnudarse y yo diciendo, joder, y mi jefe viendo esto, yo aquí dejando en alto y bien digno el nombre de mi medio. Entonces, pero bueno, estuvo muy bien y yo volví a escribir y diciéndoles, oye, Jordi, eres maravilloso, ¿por qué no me vuelves a llevar? Porque eso sí, o sea, yo
vamos, este hombre me pareció extraordinario como profesional de esto, como cuando alguien te arregla, yo qué sé, el frigorífico, el calefactor y dices, "Joder, es que viva, menos mal que hay gente que sabe lo que hace". Pues esa fue mi sensación con Jordi González, ¿no? O sea, estaba disfrutando, estaba como en un Sí, spa. sí, pero a mí me gusta mucho esas Extraordinario. observaciones que haces, como de la sala de espera, ¿no? Esperando a salir en directo, o muchas cosas que haces, que reflexionas sobre el periodismo desde dentro, ¿no? Desde una redacción, un poco las intrigas palaciegas que hay, la hoguera de vanidades que hay alrededor de Sí. todo esto, e incluso, pues eso, a veces esas pequeñas puñaladas que hay en el gremio. Y todo eso creo que lo cuentas de una forma muy amena y además, eso, sin caer en el cinismo, ¿no? Creo que eso también es muy importante y en el No, rencor. Entonces, me han parecido unos diarios de verdad sí, bastante, muy, muy, muy divertidos me los he pasado fenomenal. Pero te quería preguntar si te has ganado ya sí. el típico reproche de algún nombre de los que desfilan por tus páginas. A ver, yo creo que esto, si, o sea, si es una obra literaria, tienen que tener algo de filo, o sea, no sangre. Creo que siempre se puede, o sea, yo podía haber sido, eh, digamos, supongo, mucho más bestia, como todos lo podemos ser. Creo que no hay un mérito Sí, especial en eso, pero creo que hay que tener algo de filo. Creo que la literatura tiene algo que ver con, bueno, esa sal que le aporta la exageración. No he recibido, hombre, hay algún amigo que me ha dicho, anda, pues yo qué sé, pues. Pero bueno, yo creo que en general se sabe, cuando doy muy fuerte es porque doy con sordina. O sea, digo, por ejemplo, unas cosas de cierta comunidad autónoma en el norte de España que Pamplona, obviamente por no, ejemplo. bueno, sí, en efecto, de Navarra y de Pamplona, que claro, obviamente, joder, yo no me creo y espero que esté claro ahí, ¿no? O también otro me dice, pero ¿cómo dedicas a Julio Iglesias estos ditirambos? Y le digo, hombre, a ver, yo no estoy diciendo que sea Mahler. No estoy diciendo, pero yo estoy diciendo que, bueno, me encanta, me da, pero obviamente con una sonrisa. No es una tesis doctoral de musicología. Entonces, bueno, siempre hay, y no he tenido, digamos, represalias, pero es que tampoco, ya digo, creo que sería fácil la tentación de ser un matarife. Los hay muchos en la crítica literaria, pero a mí no me interesa. Pero ya digo, no sangre, pero hombre, sí filo. Esto no es Sí, sí. tampoco un concierto de cámara, ¿no? Como tú bien dices, una redacción, etcétera. Pero no cuento nada tampoco de fulanito, ¿no? ¿Sabes? No, yo creo que no es. Sí, 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 pero tampoco, lo que dices tú, tampoco te puedes tirar a la piscina y salir seco, Sí. ¿no? No, pero eso, que haya un poco de picante, pero que no haya que llamar a la ambulancia, ¿no? A los bomberos con el extintor. ¿Y qué te quedas de toda esa época un poco precaria, ¿no? Que es también lo que me parece muy bien que además que lo pongas de relieve, ¿no? Que es esa época de crisis de 2006 a 2011 y que golpeó especialmente al periodismo. Entonces te quería preguntar eso, ¿con qué te quedas de esa época del periodismo? Sí, varias cosas. Me quedo, en primer lugar, con el. Debo decirlo, hablo mucho, bueno, del Confidencial Digital, de la Gaceta. Me quedo mucho obviamente, con la gente y los amigos que hice, pero incluso los que nunca fuimos tan amigos. Vi a gente, y así lo dije cuando me fui, bueno, pues fue precioso ver a gente que trabajaba tan bien en muchas ocasiones. Eso es un espectáculo humano siempre de una enorme dignidad. Luego me quedo también con aquel Madrid, que es un Madrid que, bueno, yo ahora tengo 40 años, hace 15, en ocasiones 12, 15, ya ha pasado algo de vida y sobre todo si la formación en un sentido espiritual de un hombre más o menos termina hacia los 30 años, me coge allí. Entonces yo no puedo pensar en ese Madrid sin agradecimiento, porque, bueno, se me abrieron las puertas a un mundo bueno, social y cultural y político que era muy entretenido, realmente. Era muy entretenido, era verdad que era un microcosmos capitalino, si quieres, muy madrileñista,
pero yo me lo pasé en grande, De hecho, hasta que me vine a Inglaterra, me lo pasé en grande en Madrid, pero bueno, ya necesitaba un poco de, en fin, un poco de una temporada en Castel Gandolfo, ¿no? Como si dijera. Hablando de esas puertas que se te abrieron, una de ellas, que es muy particular e interesante, es que, y lo cuentas con bastante, además, creo que apertura en tus diarios, es que se te abrió la puerta de la política, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo fue vivir y sobrevivir en política? Sí, es curioso porque a mí bueno, como yo creo a todos, ¿no? A mí me gusta mucho esto no a todos, pero a mí me gusta mucho la parte de dramaturgia y demás que tiene la política, y para alguien, pues, que si, en fin, si has leído pues a la prosa histórica española, pues es obvio que hay una atracción hacia el Congreso, pues puede ser muy natural, hacia el Congreso de los Diputados, donde estuve un par de años como corresponsal parlamentario. Entonces, ya digo que esa es una tradición, ¿no? entre periodistas, y a mí me atraía mucho. Luego, yo nunca, aunque tengo mis ideas y las defenderé pues con mi voto, con mi palabra, etc., yo nunca me he considerado un político. O sea, un político es un cargo electo, es alguien que, o es un ministro, alguien que forma parte de un gobierno, etc. Yo era el hombre, a mí lo que me gustaba de la política era ser el hombre que susurraba al político. Eso es lo que a mí me gustaba. Pero a mí ser senador por la provincia de X o de Y es que no me ha traído nunca. O ser concejal. No me ha traído nunca. No he querido tampoco dar ese paso, ni he militado tampoco formalmente en ningún partido, que, ojo, podría haber militado perfectamente, ¿eh? Y no me pasa nada, ni creo que descalifique eso a nadie. Al contrario, me parece perfecto. Pero yo, la verdad, no lo hice. Y ni siquiera por prurito de no, es que claro, yo soy periodista. No, bueno, yo tengo mis ideas, y tengo dentro de mis ideas, pues hombre, intento mantener una ecuanimidad y una imparcialidad, pero tengo mis ideas. Ahora, yo nunca me consideré un político, nunca me lo he considerado. Pero es verdad que igual soy un poco inocente, y uno lo fue más de lo que quería. Pero a mí lo que me gustaba era ese papel que te da una vanidad un poco secreta del asesor del político. Y bueno, escribiste discursos para Rajoy, así lo comentas en tus diarios, y luego aparte también vemos historias desde dentro, ¿no? De viajes, un poco angustias, intrigas, sospechas, rivalidades intestinas que se ven en un partido. Pero te quería preguntar eso, ¿qué tal es esa experiencia como escritor, escribir discursos para otra persona? ¿Y cómo es el proceso de elaboración de un discurso del presidente del gobierno? Que no me parece pequeña cosa. Hay varias cosas. Es verdad que esto saldrá mucho más en los segundos diarios, pero bueno, a mí siempre me ha parecido que es un género literario como cualquier otro. Es más, igual que en las cortes antiguas, igual tenían a alguien, un poeta de cámara, como tenían un retratista, para decirle, oye, mira, tú nos tienes que escribir octavas reales o haz un canto épico para tal. Pues yo así, esto lo digo un poco en broma, no dejaba de pensar en eso, que es un género literario. Yo descubrí que no se me daba mal el asunto, y que era bastante rápido, y lo único bueno que te da una vida de lecturas inconexas pero apasionadas es una serie de referencias amplias, ¿no? Que eso es muy útil luego para escribir discursos. Y luego, en general, yo siempre intento evitar el ser un horrible coñazo al escribir, aunque sea presentando la ley de desindexación. Casi todo se puede hacer más palatable. Como todos, yo iba ahí con el mito del escritor de discursos como, ¡jo, qué gente más guay! Bueno, obviamente no. Sí.
Es todo... El speechwriter del ala oeste de la Casa Claro, Blanca, ¿no? claro, y vas ahí diciendo, jo, qué guay, ya te ves con la camisa remangada, un montón de bolis en la pechera y una pizarra llena de ideas magníficas. Bueno, obviamente no es así, además me gusta que no es así, hay más higiene y más prosa, incluso cutre, pero es verdad que hay una responsabilidad. Hay un sentido de intentar captar al personaje que se sienta a gusto y luego hay muy pocas ocasiones en las que verdaderamente un discurso sea pues bueno, muy importante y seguramente cada vez hay menos. Luego también hay que saber que el político siempre sabe mucho mejor que tú lo que quiere decir, lo que siente y cómo debe decirlo. Es su piel, aunque tú te pongas en su piel, es su piel. Y además es algo, y él sabe mucho más que tú porque él es quien ha llegado arriba, sea un secretario de Estado, sea un presidente del gobierno, sea el Shah de Persia. Entonces, tienes que ser un poco humilde también para saber eso. O sea, estás con alguien que sabe mucho más de política que tú y que sabe mucho mejor que tú lo que quiere. Dicho esto, pues a mí cuando alguna vez me dijeron en El País de algún artículo que habíamos mandado en nombre de un gran político, me dijo, pero qué maravillosos artículos se hacían. Entonces me sentí muy reconfortado porque dije, bueno, por lo menos no hemos ofendido a la prosa española, ¿no? En esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, tienes un comentario, una entrada en tus diarios que me gusta también a tenor de todo esto, que dices, nunca gozamos de mayor lucidez política que cuando la política nos aburre un poco. Y creo que también eso te representa en cierta manera, ¿no? Que lo que acabas de decir muy bien, que en el fondo te gusta más sentirte observador que estar dentro de la melé, ¿no? Sí, hay varias cosas. Terminando un poco con los discursos de antes, al final ya te digo, puede ser un poco pesado, porque yo, por ejemplo, estuve a punto de irme a Castilla-La Mancha, dije, mira, yo voy a estar aquí haciendo 3 años seguidos el discurso a la vendimiadora del año en Villarrobledo. Dije, no quiero. Pero, ¿cómo era así? Cuando la política nos interesa un poco. Claro, para que podamos pasar un poco de la política, también la política debe dejarnos a nosotros. Es decir, obviamente, si tienes un país con una inflación como la República de Weimar, pues claro, es que no te puedes permitir pasar mucho, ¿no? de la política. Pero sí, yo creo que sí, es verdad que es un postulado también de alguna manera bastante paleo conservador, pero yo creo que el político lo que le define es que tiene un instinto asesino, un instinto quizá una voluntad de poder. Yo, por ejemplo, reconozco que no tengo otras muchas tentaciones, tengo otras muchas ilusiones, pero no tengo esa frialdad, no la tengo, porque me aburre pronto. Me gusta, pero no me gusta lo suficiente como para darle mi vida. Sin embargo, por ejemplo, en ocasiones como las campañas electorales, entiendes que hay un veneno que es adictivo. Lo entiendes, lo descubres y dices, wow, es que esto, claro, es una gozada. Pero habitualmente, más que a una serie, se parece todo a un despacho ¿sabes? Donde haces el DNI. Entonces, muchas veces. O sea, hay mucho. Lo que la gente no suele saber es que mucho de la política es muy aburrido. Sin duda, sin duda. Y leyéndote, me sentía el otro día, estaba pensando, digo, ¿qué opinará Ignacio Peiró de todo esto? Como creo que te interesa mucho, por un lado, la cultura y por otro lado has vivido por los pasillos de la política, y me preguntaba, ¿qué opinión tienes de esto que ahora se llama la batalla cultural, por ejemplo? Pues yo creo que esto es algo que lleva gestándose un tiempo, ¿no? Lleva gestándose un tiempo, por lo menos 10-15 años, y ahora está recrudeciéndose más. Es un tren que de alguna manera sí que se veía venir en términos de, más que de lo político, de un cierto conflicto moral entre visiones del mundo, ¿no? Y yo, pues, como trabajé también, por ejemplo, en Intereconomía, que fue un verdadero detector temprano, ¿no? de nuevas corrientes que venían,
y que bueno, causaban incomodidad pues a una parte de la derecha importante, pues desde luego se vio venir. A mí me parece que de todas maneras es sobre todo una excusa para polarizar cuando los actores políticos creen que polarizar les premia. Es decir, durante un tiempo apostar, por ejemplo, pensemos en la transición, apostar por la concordia, el futuro, entendimiento, etcétera, se premiaba. Ahora mismo hay una lucha feroz por unos espacios electorales cada vez más exiguos y cada uno está más en lo suyo y por tanto cada uno admite menos tibios y se usan cuestiones, por ejemplo, de índole moral para arrojárselas a la cabeza del otro, que es muchas veces lo que ocurre. Yo lo he visto con los grandes principios, es que son... La gente no es una sorpresa, pero a nadie debería sorprenderle, pero bueno, obviamente siempre nos pasma, ¿no? A veces esas grandes proclamas son simplemente grandes proclamas, no hay una consecuencia detrás, actitudes consecuentes detrás. Hay otro elemento muy presente en tus diarios que me interesa mucho, que es tu visión del pasado, ¿no? Digamos, tú te autodenominas como un escritor o un periodista conservador y hablas, tienes muchas reflexiones sobre eso, ¿no? Dices, nuestro mundo solo mira atrás como ironía, nunca como homenaje. O algo parecido como uno no se hace conservador porque su mundo sea mejor, sino por el temor a verlo arrasado. Esa mirada que tienes tú como de un retrovisor hacia el pasado me interesa porque me parece distinta y... O sea, es una mirada... es verdad que quizá al principio, fascinado, deslumbrado por algunas posibilidades estéticas que eso podía conllevar, quizá me gocé un poco de más, o había un poco de eso que llamaba Valentí Puig la mermelada de frambuesa de la nostalgia. Pero a mí más que la nostalgia me interesa la conexión y el agradecimiento. O sea, el agradecimiento a lo que hemos recibido y sobre todo el no tener la vanidad boba de pensar que nuestra generación, que es verdad que es la tentación de cada generación, de pensar que nuestra generación se lo acaba de inventar todo y que somos los tíos más listos, etcétera. Muchísimas cosas que nos planteamos o que, por ejemplo, la ciencia de pronto avala, pues igual eran cosas que ya la filosofía o los poetas sabían de mucho atrás, o había una experiencia humana grande al respecto, ¿no? A veces alguna gente, no sé si creo que Trapiello la cita en su diario de Madrid, una cosa que escribían Comimos y Bebimos, y perdón por la autocita, pero es para... En fin, hay que siempre citar, sí, aunque sea uno mismo, ¿no? Sí, no, y que se ve una coherencia o una... Sí. No hacemos más que abrir sitios que imitan a los que acabamos de cerrar. Pues hay algo de eso. Ahí es verdad que tenemos un mundo pues que es de pastiche posmoderno, etcétera. Pero oye, yo estoy también muy cómodo, en tanto que esto es un buffet libre, las sociedades contemporáneas. Y oye, ¿quieres quinoa? ¿Quieres bacon? Tomas bacon. Y es verdad que solo reprocho que no tengamos, por ejemplo, en algo que es un caso que me siento como si me afectase directamente, que ya ves tú, que es leer cosas antiguas, ¿no? A mí me parece que deberíamos quizá leer, no vendría mal que hubiese un énfasis o un orgullo más en leer a nuestros clásicos. Que yo entiendo que cada uno quiere leer a las personas de su época, porque son los que nos hablan del mundo de hoy, pero me parece que eso nos podría enriquecer también, ¿no? Sí, bueno, y de hecho lo comentas, ¿no? Dices, la consideración por el pasado es también una preocupación sobre el futuro. No porque queramos que el futuro sea como el pasado, sino porque queremos que el pasado ilumine al futuro, que me pareció muy lúcido leerte eso. Bueno, eso es lo que me gusta, y si nos gusta al final leer y escribir y asomarnos a la vida, pues lo mejor que podemos es poner ese patrimonio, como dirían aquí, a buen uso.
a mí me gusta. Luego es verdad que también me gusta, porque eso ya son sensibilidades personales, ¿no? Me gustan algunas cosas más viejas, yo que sé, pues los libros o los cuadros, bien. Pero eso, ya te digo, eso son meras, a veces, bueno, meras caídas estéticas, por así decirlo, ¿no? O elecciones inconscientes. Antes de continuar charlando con Ignacio Peiró y de someterle a nuestro ya clásico cuestionario, nos vamos a poner un nuevo Seagrams, aunque sea a distancia en este caso, porque la vida con burbujas siempre es una vida más divertida. Y ya sabes que si tienes algún invitado que te gustaría que visitara el hotel, que se tomara una copa conmigo y contigo, solo tienes que encontrarme en las redes sociales y decírmelo. Siempre estoy encantado de saber quiénes son esas personas con las que os gustaría tomaros una copa. A Ignacio, por ejemplo, muchas personas me lo habíais sugerido y aquí le tenemos. Y ahora vamos a seguir charlando con él. Y siendo como eres director del Instituto Cervantes en Londres y un anglófilo militante, pues me parecía inadecuado y casi una falta de respeto y hasta de diplomacia hacerte el cuestionario Proust, ¿no? Así que es más apropiado hacer algo adoptado como el cuestionario Chesterton o el cuestionario Larkin, si te parece. Maravilloso, ¿Vale? maravilloso. Te voy a hacer unas cuantas preguntas de este estilo y también para ver un poco ese puente que me parece muy interesante que estás construyendo entre Londres y Madrid de alguna forma, ¿no? Vamos a empezar con algo relajado, ¿no? Como un lugar para tomarte una copa, un gin tonic de Seagrams, por supuesto, en Londres y en Madrid. Bueno, pues aquí en Londres, en cualquier club de Pall Mall, o en Duke's, en un bar de un hotel pequeñito que hay por St. James's, en Duke's Bar, que tienen fama además precisamente de su sabio uso de la ginebra. Y en Madrid, pues me lo tomaría, por ejemplo, en la terraza del bar de Javier de las Muelas, si sigue abierto, Dios mío, porque llevo como años sin ir, pero porque recuerdo que en otoño, aunque me estoy alargando, supongo, para ser un cuestionario Chesterton o lo que sea, en otoño era maravilloso, ¿no? Ese otoño todavía un poco caluroso de Madrid, eso era espléndido, ahí vamos, eran unos aperitivos de gloria. ¿Y una persona con la que te gustaría tomar esa copa? Viva, muerta, ya tiene que ser necesariamente tipo Alejandro Magno, o puede ser mi primo, el de... Puede ser, bueno, puede ser cualquier persona. Viva, no viva, la conozcas o no la conozcas. Incluso puedes elegir un poco de dos. Pues mira, me lo tomaría con Valentí Puig, por ejemplo, sí. Que no sería la primera que os tomáis, ¿no? No Tampoco. No sería la primera, no, la verdad es que no. Un autor español que te guste cómo ha escrito sobre Londres o Inglaterra. Juan Benet tiene un libro muy, muy bonito sobre Londres. Tiene un libro muy bonito sobre Londres victoriano. El primer sitio al que te apetece ir a comer tan pronto como llegues a Madrid. Tú que además has escrito en Comimos y Bebimos mucho sobre estas escapadas tuyas sí. De gastrónomo, ¿no? Por así decirlo, que además compartes mucho y muy bien ese entusiasmo por los sitios, por comer, por sí. Una botella de Oporto en una gasolinera. Me parece muy interesante. Bueno, claro, es que al final es hambre, ¿no? Y es una pasión que nos domina también, ¿no? Pues en general diría Cuenyes, pero lo que tengo muy cerca es Arzábal, el Arzábal de Menéndez Pelayo, entonces que tiene una esquina muy, muy notable, un personal pues encantador y sobre todo lo que ahora se dice muy buen producto y antes se decía muy buen género. Así que es una carta de vinos también esplendente y un sitio es muy relajado, muy
Un poco brilli, todo hay que decirlo. Un poco brilli, pero no tengo ningún problema. Es un lugar donde hemos pasado muchas horas felices. Un rincón de Londres, que puede ser un museo, un restaurante, un bar, una librería, al que lleves siempre cuando alguien te hace una visita, un amigo, un familiar, lo que sea. Me gusta mucho, intento siempre ir al Museo de John Soane, que está por Lincoln's Inn, Holborn. Es una casa locura de alguien con un trastorno severísimo de horror vacui. Y bueno, una fantasía dieciochesca, pero que sirve para entender mucho, además de lo que ha sido este país en su mirada a Europa, en su mirada al clasicismo, etcétera, en su afán coleccionista, etcétera. Una personalidad inglesa con la que te quedarías porque para ti es especial de algún modo. Hombre, a mí me gustaría mucho... Bueno, como ingleses en la historia, pues fíjate, claro, los hay muy notables, ¿no? Yo confieso que a mí si me dices, estás en un restaurante y en la otra mesa hay alguien a quien puedes mirar indiscretamente y demás, por ejemplo, no me hubiese importado nada hacerlo con Shakespeare, que es un hombre que además de ser el mayor genio de la literatura, era un tipo que ni firmaba sus obras y lo que lo interesaba era... y llevaba muy al día las cuentas del teatro, o sea que era una cosa pasmosa, dedicaba más tiempo a lo otro que a lo primero. Eso, o Anthony Powell, que sería un poco el Proust inglés, ese me hubiese gustado simplemente por casi inglés caricaturesco y un gran escritor conocerlo, sí. Tienes una entrada en tus diarios que me hizo mucha gracia y también me produjo nostalgia de un pasado reciente, ¿no? Que dice, fumar es terrible, pero compartir pitillos es uno de los inventos más dulces de este mundo. Esa reflexión me encantó. Oh. Y te quería preguntar, ¿con quién has compartido los mejores pitis? Sí. Pues es que eso es curioso porque quien lo probó lo sabe, pero es que sobre todo quien no lo probó no lo sabe. Lo dulce y lo maravilloso que era eso. Bueno, pues con chicas de esa época y de algo más tarde. Luego dejé el tabaco hace ya unos años y ya desde entonces pues nada, pero sí, no pondremos nombres para no herir sensibilidades o despertar recuerdos, pero sí. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo no fumo, pero me transmite mucho eso que dices y también incluso cierto grado también de camaradería y de compañerismo, ¿no? Ese descanso, a lo mejor típico día lluvioso, a la salida del trabajo, en la puerta, con algún día de estos complicados, genera mucha hermandad. Sí, pero no nos engañemos. Si es compartir, que es el mismo pitillo, es de una sensualidad. O sea, ahí igual a los 14, 15, vamos, ya no esas edades, obviamente. Igual cuando eres un bruto de 17 te da igual, pero cuando has crecido un poco más es una cosa que debería ser pecado 100 veces, porque es una maravilla. Es una maravilla. Era una maravilla. Tú que has escrito un diccionario sentimental de la cultura inglesa, te quería preguntar por tu palabra inglesa favorita. ¿Alguna que te haga gracia o que te interese su origen o que de algún modo te reconforte? Bueno, no lo sé exactamente. Sí que hay varias que me gustaría incluso que se importaran sin apenas alteraciones en su sonido al español, ¿no? Como platitud, ¿no? Que es como obviedad. O sea, a mí me parece que decir una platitud me parece que suena perfectamente castellano. Y luego hay otra que me gusta mucho, que es estar in denial, como estar en negación, ¿no? Que no tenemos una tan drástica o tan reducida, ¿no? Como para cuando alguien está negando un fenómeno que está ante sus ojos o no dando crédito a algo. Sí. Luego hay otra que me encanta ahora, en la liga de las que me encantan, es una que ya es un poquito más quizá cultilla o arcaica, que es perambulation, como paseo en torno, ¿no? Hay un libro precioso que se llama Perambulations in Surrey, o sea, paseos por Surrey, que es
me encanta el perambulation, ¿no? Porque ya la palabra ya te lo está diciendo todo, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, 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 tiene esa incluso, sí, es como un paseo en sí misma la palabra. Sí, 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 tiene movimiento. ¿Cuál es tu ocupación preferida en Londres cuando no estás, evidentemente, con cosas del Cervantes ahí? ¿Qué es lo que Ignacio Peiró le sorprenden haciendo en Londres cuando no está trabajando? Yo diría varias cosas. Una que me gusta mucho es... me intento reservar una noche a la semana para leerme solo, para cenar solo y mientras leo, cosa que aquí no es para nada, digamos, de poca educación. Mientras leo el Spectator, que es la revista digamos, Sí. de la gente que gobierna ahora el país, y que en general está muy bien escrita. Y luego me gusta, con un afán de dominguero entusiasta, pero entusiasta, salir fuera, hacer alguna excursión. He visitado más ciudades con catedral que creo que no ya ningún español, sino que ningún inglés. O sea, está como aquí hay unas líneas ferroviarias pues magníficas, pues voy, pues eso, York, Lincoln, me paso todo el día de ciudad con catedral en ciudad con catedral, luego me traigo salchichas o bacon, según lo que haya, lo que sea típico, y eso lo hago con un entusiasmo que nunca jamás hace años me hubiera creído. Y en verano hay una maravilla que es ir a ver algún jardín, ¿no? En las tardes largas, si no sales muy tarde y tienes hasta las 9:00 de luz. Eso es una maravilla, porque el verano inglés es célebre por algo, ¿no? Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo se está adaptando pues, alguien que disfruta tanto yendo a restaurantes y gastronomía como tú en Inglaterra, que dicen que tiene tan mala fama? ¿Estás aquí para desmentir eso de que en Londres se come mal? ¿Tú estás disfrutando ahí y descubriendo nuevos sitios? Sí, sí, desde luego, desde luego. La verdad es que yo creo que esto, pues ya tenemos, yo creo que si tienes unos instintos desarrollados, pues allá donde vayas ahora mismo, en general, hombre, si te vas a un rincón perdido del Mato Grosso, pues igual no es más difícil, pero aquí hay una representación, en primer lugar, de las cocinas del mundo que es muy formativa, casi, y luego hay es extraordinario el nivel de profesionalidad de la hostelería. Es verdad que en los barrios más céntricos, por la presión de los alquileres, abundan sitios que son preciosos pero que no tienen ningún interés, porque quizá un chico, una chica joven que empiecen con talento, pues no pueden pagar esos alquileres, pero es exagerado. El problema es que en general es muy caro. Quiero decir, es muy fácil comer muy bien, sí, pero no es tan fácil comer muy bien sin que digas, Dios mío, no voy a comer bien hasta dentro de 3 meses. Sí, sí, sí. O sea que hay que... Y eso yo creo que es el arte, pero también lo es en Madrid y en todas partes, ¿no? Quiero decir que... Y es lo que te fuerza también a comer cosas, pues o a beber vinos, pues que igual pues no hubieses tomado tanto, ¿no? Sí, en Comimos y Bebimos te tomaba un poco el pelo porque tenías una especie de cruzada contra los noodles y te mandé yo una foto, me acuerdo, de unos noodles cuando estaba precisamente por ahí viajando. ¡Qué horror! Porque yo ahora no puedo ser más... me encanta. Es de las mejores cosas que hay aquí son los chinos. Es extraordinario y precisamente el mundo chino es el mundo noodle. Y así que, bueno, tengo que hacer penitencia pública, pero con gusto, con gusto. ¿Cuál es tu chino favorito en Londres, por ejemplo? Pues me gusta mucho uno que hay, Barshu, que está en Soho, que es Sichuan, por tanto ya un poquito de picante, etcétera, tripas y tal. Y luego uno que es no me acuerdo el nombre de la ciudad, se parece a Wuhan, pero se llama Murger Han, que está no lejos de Piccadilly y que tiene unos noodles fabulosos. Y luego no chino, pero sí asiático, que es como para decir coger avión, pasar cuarentenas
por ir, que es Kiln en Soho, que está muy bien. Todos, es una barra, no sé si has estado, es una barra así, pues como de zinc, no tienen fuego y brasas, no pagan un duro de gas ni de electricidad. Todos los camareros parece que, es gente que no ha sonreído nunca en su vida y parece que luego después todos se van a ir a celebrar una misa negra, pero está buenísimo, es todo comida del sureste asiático y eso ha reconfortado muchos domingos mi espíritu. Sin querer caer en esas preguntas como de madrileños por el mundo, pero te quería preguntar que qué echas de menos de Madrid ahora que estás ahí desde la distancia, y no hablo tanto de personas, que todo se supongo Sí. que echarás de menos a mucha gente, pero desde la distancia, ¿qué es lo que has aprendido a apreciar viviendo ahí y que ahora ves con Claro. que añoras? Claro, yo llevo 8 meses sin ir a Madrid. Entonces yo es que ahora echo de menos hasta el camión de la basura. Eh, Hay una cosa que te impacta muchísimo al volver, que es, la verdad, es una cursilada, pero no por ser una cursilada, no es cierto, es la luz. O sea, la luz líquida, azulísima, o sea, el cielo, eso es una cosa pasmosa. Pasmosa, o sea, te llama la atención. Te llama la atención mucho, claro, cuando vienes desde aquí, donde el cielo siempre parece que tiene, o sea, todo el drama que no hay abajo está arriba en las nubes, ¿no? Bueno, pues en Madrid es pasmoso y de hecho dices, joder, esta gente aquí, coño, yo entre ellos tanto tiempo viviendo bajo esta maravilla. Eso, y luego ya al final hay sabores y ruidos de bar, pequeñas cosas de cultura, estar en una barra, que la barra esté llena de cosas buenas. Hay algo, el propio sonido de tu lengua hablada por todo el mundo, pero eso ya es porque ya son muchos meses y ya por tanto estoy en la nostalgia aguda o sea, dentro bueno, ya cerca de ponerme coplas y pasodobles, sí, o sea, ya en ese extremo, sí. No, pues es que es muy curioso lo que comentas, porque justo esta semana me hicieron una entrevista sobre Madrid y precisamente recordando un poco lo que más me impactó de la ciudad cuando yo llegué aquí, dije y pensé la luz, que a mí es de las cosas que más me impresiona de España en general y de Madrid concretamente. El tema de la luz a mí me sigue fascinando, incluso cuando tú dices que llevas 8 meses fuera y cuando vienes te impresiona. A mí me ocurre incluso cuando estoy una semana Sí. fuera y lo vuelvo a percibir esa luz y me Sí. vuelve a fascinar, que evidentemente es un poco lo que dices tú, que puedes caer en la cursilería, pero es verdad que lo comento luego con la gente y lo tenemos aquí a veces demasiado dada por hecha, ¿no? Esa luz, pero que es muy, muy impresionante. Sí, mira, me alegra coincidir porque ya te digo que es la típica observación que no siempre estás orgulloso como por lo sumamente estética que es de hacer, pero es que es verdad, es que es... sí, y a mí me encanta, y además la luz de Madrid no es la luz de la costa española, no es la luz de Valencia, creo yo, no, siempre no es la luz de Barcelona, pero bueno, claro, aquí donde, por ejemplo, para hacer fotos, ¿no? Esto es un país tremendamente mate, es curiosísimo, ¿no? Eso se nota, si me lo permites, en la obsesión española por la limpieza, por ejemplo, porque claro, todo está iluminado con tanta crudeza. Aquí no hay ventanas que no tengan unos churretones tremendos, ¿no? Que en España la gente pensaría que no vive nadie detrás de esos cristales. Un libro que te guste mucho regalar y que, digamos, es el libro que has regalado más veces. Pues yo regalaba muchísimo El elogio de una sombra de Tanizaki, hasta que me di cuenta de que lejos de ser guay, era ya... o sea, es que no había libro más regalado, o sea, es que ya tenían pilas en las librerías. Era un libro bonito, de estos de ciruela, amarillo y negro, etcétera. Luego, claro, no estás asestando una novela medieval de 1500 páginas a alguien, ¿no? Eres respetuoso con su vida y su tiempo. Ese lo regalaba mucho. O si no, otro que es una novelita pequeña de un escritor francés que se llama Valéry Larbaud, que se llama Fermina Márquez, que es pues de muy bonito, muy veraniego, muy bonito.
un mentor importante que hayas tenido en tu vida periodística o de escritor o lo que tú consideres. Alguien que te haya, de algún modo, abierto paso o enseñado cosas importantes en momentos cruciales o que te haya simplemente aconsejado bien. Bueno, de eso es verdad que soy deudor de muchos. También ha salido aquí Valentí Puig, pero hoy yo diría que alguien que me ha hecho mucha compañía siempre en el camino y por tanto me ha sido muy mentor en muchas lecturas también, aunque no haya una relación, por así decirlo, de maestro y discípulo, es Daniel Capó, que vive en Mallorca y que es un señor muy, muy sabio y para los que lo conocemos, pues muy prestigioso. Un tipo estupendo, además. Te quería preguntar también por tus... Esto es difícil, pero por tus diaristas favoritos. Esos autores que leyéndolos a ti te hicieron también plasmar tus vivencias en forma de diario y de los que aprendes incluso a veces en estilo o la forma de estructurar un diario. Sí. Claro, yo ahora debería citar al típico diarista checo que lleva sin traducirse desde el año 74 para decir que esta es mi gran influencia, ¿no? Pero no, lo cierto es que lo hemos tenido en las librerías y en nuestra propia lengua. Hemos tenido a Trapiello, a Puig precisamente, hemos tenido a García Martín, hemos tenido a Sánchez Hostiz, o sea, es gente, Vidal Folk, y yo los he leído a todos, los he disfrutado con todos. Pues todos los diarios es como subirte en alguien en un coche, pues cada uno tiene su manera de conducir, pero bueno, con todos he hecho un camino, la verdad, muy, muy agradable, ¿no? Eso hablando de los de ahora. En cuanto a más antiguos, aunque no estrictamente diarístico, hay muchas cosas de Baroja, Azorín o de Plac, pues que siempre me han entusiasmado realmente. Y que son, aunque no sean diarios, hay un cierto hermanamiento con el género. También te quería preguntar por, estando en el Cervantes de Londres, ¿cuál es, digamos, esa gran enseñanza que te estás llevando o ese aprendizaje que tú no contabas con él a priori, por lo que fuera que te ha sorprendido? Algo de ese día a día trabajando ahí y de pues interactuando pues con esas dos culturas y estableciendo ese puente del que te hablaba antes. Hay varias lecciones importantes y hay una que yo creo que sería la fundamental, que es la enorme potencia de la creatividad en español. O sea, el enorme peso demográfico, económico, cultural que tenemos cuando no estamos en la hispanoesfera, como estamos nosotros. Cómo se nos ve desde fuera es que se nos ve, obviamente, aunque haya dos orillas y 1000 acentos, sí que se ve que hay un mundo que habla español y eso es igual que no hay una cosa que se llame Asia, sino que hay muy distintos países con distintas lenguas, sí que hay un mundo que habla español y que creo que va a tener un crecimiento en su visibilidad impresionante. Luego he visto otras cosas. Es verdad, hay leyenda negra, claro que sí, pero también he visto un afecto hacia España y un interés, pues como no ves muchas veces. O sea, es un país que despierta simpatía y que en general es muy raro que se asocie a nada malo. Y además es un país que, quieras o no, todo el mundo conoce. Hay cientos, hay docenas de países en el mundo que igual son conocidos por una cosa o simplemente, o sea, incluso puede ser una mala, mira, este país son expertos, yo que sé, en genocidas. No, España es un país que tiene muchísimas cosas. O sea, la gente ama y aprecia la cultura española y se nos conoce más de lo que creemos. Eso es muy reconfortante. También creo que hay mucho espacio, ¿no?, para crecer y demás, en comparación con otras grandes culturas, en su estima, sobre todo académica y demás, pero vamos, es muy reconfortante, Javier. Y te quería acabar con un par de preguntas sobre, ya digamos, sobre tu, por ejemplo,
¿cuál es tu estado de ánimo actual? Ahora que estamos viviendo una época rara y que además acabas de publicar un libro. Entonces te quería preguntar cómo estás, cómo te encuentras, si nervioso, agitado, expectante, alterado en general, ¿cómo te encuentras? Pues con muchas ganas de ring, muchas ganas de salir al campo, muchas ganas de que esto pase, muchas ganas de hacer cosas. Yo no voy a estar siempre en Londres, entonces el tiempo que esté pues, en este trabajo, pues lo quiero dedicar a hacer, bueno, a recibir una cosa y a dejarla en un mejor lugar. Eso es lo que más me apetece y por tanto es verdad que tengo ahí la moral muy alta, pero soy el tipo que ya lleva un rato calentando por la banda y mira como diciendo, bueno, ya, ¿me metes dentro o qué? ¿No? Y releyendo tus entradas del diario, te quería preguntar si en ese espacio de tiempo, ¿dónde y cuándo fuiste más feliz? O sea, si cuando que abarca, son 500 páginas, pero realmente abarca una casi, pues eso, un lustro, ¿no? Y releyendo, si te sorprendes a ti diciendo qué feliz era y a lo mejor no lo sabía o no era consciente de ello en ese momento, en ese instante. Si tienes algunas pinceladas. Sí, yo creo que en algunos veranos, incluso muy laboriosos. Me acuerdo de un verano que traduje una novela que se llama El rector de Justin de Louis Auchincloss. Ahí tenía la mezcla perfecta de trabajo, placer, sentirte útil, ilusión, futuro. Bueno, ahí está muy, muy bien, muy contento, realmente. Esas traducciones que te hacían luego poderte pagar las copas que mencionas en alguna entrada también, que me hace bastante gracia. Sí, había algunas que eran una cosa tremenda, pero bueno, de muy malos libros y tal, pero bueno, este era muy bueno. Y ahora mismo, en tu vida en Londres, en tu día a día, te quería preguntar que ¿cuál es para ti un día perfecto o tu idea de felicidad perfecta? En Londres, la verdad es que es tremendamente prosaico, pero cuando hay buenas noticias cervantinas, eso es algo que celebro mucho, ¿no? Sobre todo en especial en este tiempo, ¿no? Pero al margen de eso, yo supongo que hay una categoría vital que es la mañana en St. James, que es levantarse, pues no tempranísimo, pero tampoco tardísimo, pasear un poco, ver estas tiendas tan curiosas, llenas de, pues eso, de objetos antiguos, galerías de arte, sitios de corbatas. Brochas que te gustan a ti. Brochas de afeitar, de tejón plateado de Manchuria o de no sé dónde. Dices, qué maravilla. O sea, hasta qué punto el ser humano ha llegado a sofisticarse, ¿no? Y hacer de esto una necesidad. Eso, culminado por un aperitivo así bastante glorioso, una comida. Eso es muy agradable. Y luego una tarde de lectura y silencio y quizá al final del día un poco de vino y una película. Eso es, en fin, yo entiendo que no es heroico, no es no contempla grandes hitos, pero es tremendamente placentero. Y qué bonitos son los días que no son heroicos, a mí me encantan. Pues sí, la verdad. Sí. Pues oye, Ignacio, te agradezco un montón que te hayas que hayamos podido conectar desde Madrid y Londres y que espero que tu libro, tus diarios, que ya los estoy viendo circular mucho en redes sociales y que la gente comparte. Otro día compartí un extracto y tuvo un montón de éxito, la verdad. A la gente le encantó y entonces estoy seguro de que tus diarios la gente los va a saborear y los va a disfrutar y les va a encantar. Así que espero que... Me alegro mucho y yo con no ser el más aburrido o el más plasta de tus invitados, yo ya estoy más que contento. Pues nos brindamos aquí con un Seagram's tónica por el éxito de Ya sentarás cabeza, que no sé si ya has empezado a plantearte eso o es un objetivo muy a largo plazo. Son maravillosos esos futuros indeterminados.
son maravillosos. Pues brindamos por los futuros indeterminados, que me parece un motivo de brindis maravilloso. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Javier.